palabra, pero amargará mi vientre. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jesús, Dios de los ejércitos. Y bueno, mis hermanos amados, iniciando en este día, queremos, bueno, el Señor nos ha dado la misericordia de seguir entendiendo de lo que dice su palabra cada vez más. ¿Sí? Estamos en el tema del nombre del Señor, ¿cierto? El nombre del Señor Jesús. Y es importante que miremos algo. Yo quiero que hagamos un ejercicio ahora en este momento. De pronto ustedes han escuchado esta canción, es como una especie de alabanza que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, algo así. Si no recuerdo exactamente la melodía totalmente, pero al menos hemos escuchado esta frase, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿cierto? Entonces uno, pues en el proceso que el Señor ha hecho con nosotros, de meternos y sacarnos en muchas situaciones, en las religiones nosotros cantábamos eso, ¿no? Y pues, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mentiras, mentiras, es falso. No la palabra de Dios que dice eso, sino que la palabra de Dios no había sido la lámpara que alumbraba nuestro camino. No había sido la lumbrera, eso es falso. Eso se puede decir que es falso en todas las religiones. En todas las religiones eso es falso, de que la palabra de Dios ha sido la lámpara que alumbra mi camino, la que me guía para caminar bien. Eso es mentira, no ha sucedido así. No ha sucedido. Miren, en el catolicismo, ¿qué dicen? Pues la palabra de Dios la apartan, la separan. Ellos pues estudian el catecismo católico, ¿sí? Que es una adaptación de ciertas partes que les conviene a la religión, y pues eso es lo que enseñan, pero la palabra de Dios no es la luz que alumbra el camino del catolicismo. Lo mismo en la iglesia evangélica, por ejemplo, lo que llaman cristianismo o protestantes o de la derivación que sea. No ha sido la palabra de Dios la lámpara que ha iluminado el camino de nosotros cuando estuvimos en la religión. Eso no, eso es falso. Eso a veces son cosas que se dicen, pero como dice la palabra y nos advierte, son oidores, pero no hacedores. Hemos sido oidores, pero no hacedores. ¿Por qué? Porque la religión en general nos dice que el mandamiento de Dios ya está obsoleto, que ya no es, que ya no corresponde a nosotros. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Tiene que ver con el tema que estamos estudiando, que no el tema que el Señor nos muestra, y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque es que si no conocemos la base de la escritura, de dónde se deriva todo, pues básicamente no vamos a entender la escritura y vamos a seguir pues cumpliendo ritos que ni siquiera entendemos ni sabemos por qué los hacemos, ¿cierto? Entonces, esto es una gran mentira, que la palabra de Dios ha sido la lámpara que alumbra, que ha sido la lumbrera al camino y que alumbra mis pies en la religión. Eso es falso. La palabra de Dios sí alumbra el camino de los que en ella meditan y de los que en ella confían, ¿sí? Porque es palabra del Dios al que seguimos, ¿cierto? Y tenemos que conocerla. Pero que eso se cumpla en la religión, ponga cualquier ejemplo de la religión que quiera, que la palabra de Dios ha sido lámpara que alumbra el camino. No, la tradición de los hombres, la cultura, la misma religión ha sido la lámpara que ellos utilizan y que hemos utilizado nosotros, porque nosotros también venimos de ahí. Y el Señor por su misericordia nos está sacando, estamos saliendo de toda esa cultura que no es sino tradiciones de hombre. Eso era la verdadera lámpara que queríamos iluminar nuestra vida con la religión, no con la palabra de Dios. Entonces, es para que vayamos entendiendo que a veces uno habla cosas que no se cumplen, o que no entiende, o que no sabe. Uno dice, lámpara es a mis pies tu palabra, pero dice que no, y los mandamientos ya no.
Eso era para otro tiempo, que ahora los tiempos han cambiado. Entonces no podemos decir que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el cristianismo no se puede decir eso porque es falso. La iglesia evangélica o adventista, bueno, todos los que no reconocen que los mandamientos de Dios, que la palabra de Dios perdura para siempre y que dicen que ya esa parte está obsoleta, pues está siendo antibíblico, ¿cierto? Entonces no se cumple en ellos y no se cumplía en nosotros también eso de que la palabra era la lámpara que alumbraba mi camino, ¿cierto? Porque se canta, pero no se dice, se saca, nos hemos vuelto en la religión especialistas en tomar una partecita pequeña y aislarla de su contexto y pues entonces así yo la puedo utilizar como yo quiera, ¿cierto? Por eso hay tantos que se levantan a decir que pues la prosperidad es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces aíslan esas partes donde el Señor habla de prosperidad, pero la prosperidad del que el Señor habla es de la verdad, que llega a darnos paz, que llega a darnos luz, que su palabra nos va a sacar del engaño, ¿sí? De eso se trata. Entonces, muchos aíslan esa frase y esta es una de ellas que se ha utilizado para dar como consolación falsa a la gente porque en realidad la palabra de Dios no ha sido nuestra luz. En la religión no es la luz la palabra de Dios. La luz de la religión es la teología, las tradiciones de los hombres, los conceptos de los mal llamados padres, falsos padres de la iglesia, que eran filósofos griegos. Eso sí ha sido la luz en la que se guía y la luz con la que quieren alumbrar el camino en la religión, pero no la palabra de Dios. No podemos decir que ha sido luz. No, ahora tenemos que cambiar eso. Ahora el Señor nos está llamando para que en realidad lo que dice la palabra de Dios realmente, sus mandamientos, sus preceptos, ordenanzas, todos los decretos, todos los testimonios que se da por parte de Moisés, los profetas y los salmos, que en realidad eso sea lo que me ilumine a mí. Pero no, en la religión lo que hacen es quitar esa parte, ¿cierto? Entonces, es bien importante. Miren el contexto en el que esta frase está envuelta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en Salmo 119. Vamos a leer desde el versículo 99, ¿sí? Salmo 119, versículos desde el 99 al 110. Y miremos el contexto de qué está hablando. Si nosotros decíamos que somos muy bíblicos, que es que la Biblia, y es que la Biblia dice, pero no lo llevamos a cabo. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla de que el día de reposo es un mandamiento de Dios, esa parte de, no, eso ya pasó, eso ya está obsoleto. Entonces, unas cosas sí, pero otras cosas no. Y pues no funciona de esa manera. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso es un principio básico. Si no entendemos esas cosas, pues estamos adulterando la palabra de Dios misma. Y pues hay una advertencia, si quieren lean la última partecita, la última advertencia que hay en la Biblia, en toda la Biblia, en Apocalipsis. Mire qué pasa cuando uno le quita y mire qué pasa cuando uno le añade a la palabra de Dios, ¿sí? Dice, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, dice la profecía. Y en Apocalipsis también dice la advertencia de miren qué pasa con los que le añaden y qué pasa con los que le quitan, ¿cierto? Nosotros estábamos en ese grupo de los que le añadíamos o le quitábamos según la conveniencia y según la explicación de nuestra religión. Miren el contexto que tenemos aquí. Salmo 119, 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, la palabra de Dios, lo que él dijo, el testimonio de Dios dado por sus santos profetas, eso es mi meditación, eso es lo que se estudiaba, ¿sí? Acá se está dando testimonio de un hombre recto que lo que está haciendo es teniendo en cuenta los testimonios y la meditación en la palabra de Dios y dice que más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Cuál es la base de todo y el fin, mejor dicho, esa es mejor palabra? ¿Cuál es la finalidad de esto? Entender, entender y dejar de estar engañados, entender, ¿cierto? Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, ¿cómo hago yo para entender? ¿Cómo hago yo para poder presentar defensa de la palabra?
pues tengo que entender los mandamientos, que sean mi meditación, conocer los mandamientos que me manda Dios. Todo el testimonio del Señor, todos los testimonios del Señor, porque la ley del Señor es perfecta. Tanta beneficio que hay en la ley de Dios y nosotros sencillamente en la religión la estamos desechando. Nos estamos perdiendo de ese alimento maravilloso, imperecedero. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuál es el sujeto principal? ¿Cuál es el tema específico del que se está hablando en todo este pasaje? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Y ahí viene en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Sí, o sea, ahí está dando testimonio de que los mandamientos son la base de mi vida, tienen que ser la base de mi vida para poder hacer las cosas bien y rectas, que son dulces. Las palabras del Señor, pues en realidad eso no se cumplía, que dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel en mi boca. Por el contrario, a nosotros nos habían dicho que no, esos mandamientos no, ¿cuál dulce? ¿Cómo van a ser dulces para la religión si la religión dice que son obsoletos? Pero acá me dice que es como miel en mi boca, que me ayudan y me dan sabiduría, me dan entendimiento. 108. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Pese a que aquí dice que el que está hablando, que su vida está en riesgo todo el tiempo y no se ha olvidado de sus mandamientos, de los mandamientos del Señor. Aunque venga tribulación, angustia, ¿sí? Acuérdense de la parábola del sembrador que salió a sembrar y dice que hubo unos que pues recibieron todo y se alegraron y todo, pero cuando vino la tribulación, cuando vino los afanes de este mundo, cuando vino la persecución por causa de la palabra, pues no tenían raíz, no tenían raíz. Entonces, que eso nos sirva a nosotros de enseñanza para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pidámosle mucho que no vayamos a caer en tentación, a que la tentación nos haga caer. Porque en el momento de la tribulación, en el momento cuando viene el problema, es cuando todo se me confunde y dejo de pensar y meditar en los mandamientos. ¿Qué dice el Señor? El Señor me dijo que iba a venir tribulación, que iba a venir problemas. ¿Cómo debo yo actuar frente a los problemas? ¿Qué debo yo hacer frente a los problemas? Entonces, pues eso es de las cosas que yo debo tener en cuenta y ejercitarme siempre en eso, porque cuando venga la tribulación, ahí es donde en realidad vamos a saber de qué estamos hechos, si en realidad la palabra ha sido mi fortaleza, si en realidad estoy cimentado sobre la roca. Mire lo que le pasó a Pedro. Mire lo que le pasó a Pedro. Señor, Señor, pero ¿cómo así? No, Señor, yo nunca te olvido. Entonces, y el Señor le advierte. ¿Mm? Después de que él cayó, porque él pensaba que estaba muy firme por lo que veía, por los milagros y todo, pero él fue enseñado y fue enseñado porque el Señor dice que les abrió el entendimiento para entender las escrituras. A partir de ahí, él fue una nueva persona. Dice, pero cuando sea restaurado usted, el Señor le encomendó, restaure a sus hermanos, sustente a sus hermanos, a mis ovejas, sí, apacienta a mis ovejas, dice el Señor, le dice el Señor a Pedro, ¿cierto? Y ese es el mandamiento para todos nosotros, para que una vez pasemos esas pruebas y pues estemos delante del Señor, que pues las pruebas sean positivas, que sean con un resultado de que yo no infringí el mandamiento de Dios, no infringí el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento infringió Pedro cuando negó al Señor? ¿Mm? ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál fue el problema de que Pedro cayó? ¿Porque negó a un amigo? ¿Será que es que negó a un amigo? No, porque dice que amarás al Señor tu Dios de toda, sí, todo lo que dice él, con toda tu alma, con tu vida, sí, con todas tus fuerzas. Y en ese momento el amor de Pedro, pues era la aflicción, lo cambió.
y se acabó y se olvidó en qué estaba cimentado, no estaba cimentado en la realidad y pues tuvo miedo. ¿Mm? Así que no nos pase a nosotros lo mismo. Todos esos ejemplos son puestos para que cuando nos pase a nosotros nos acordemos de esas cosas y entendamos que el Señor ya nos había advertido. ¿Qué más dice? Dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo de impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Sí ven? Esta frase, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino, de lo que se está tratando acá es los mandamientos y la ley de Dios. Esa es la palabra de Dios, todo lo que el Señor manda. Cuando se habla de testimonios, es todo lo que le pasó al pueblo contado por boca de los profetas, los testimonios de cuando el pueblo obedeció o no obedeció la ley de Dios. ¿Qué pasó cuando desobedecieron? ¿Qué pasó con los que obedecieron? ¿Cierto? Esos son los testimonios. El testimonio de Jesús, del Señor Jesús, pues es eso, el cumplimiento de la palabra de Dios. Vino a dar testimonio de que Él los cumplió todos. ¿Mm? Entonces, es bien importante eso, que entendamos eso. Ahora miren eso de que no solo de pan vivirá el hombre. Por ejemplo, muchas veces esa es otra frase común, ¿no? No, no solo de pan vivirá el hombre. Esperemos en el Señor. ¿Pero a qué se refiere eso? ¿Será que solo estaba hablando de tener hambre? Miren, en Mateo, miremos en Mateo capítulo 4, viene el tentador a tratar de hacer caer el Señor con su tentación, pero el Señor no dejó tentar. Vino la tentación, pero pues él no se afectó. ¿Por qué? Porque él está firme, porque él mismo escribió la palabra. Él mismo es la palabra. Por su orden fueron dados los mandamientos a Moisés para el pueblo, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice Mateo 4:3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí el asunto era guardar la ley del Señor, pese a que yo tenga muchos problemas. Aquí miren la situación en la que él estaba después de 40 días ayunando. 40 días ayunando. Por ahí hay un falso profeta que dijo que había ayunado 41 días, ¿sí? No, que se llama G.J. Ávila, bueno, se llamaba G.J. Ávila. Y pues dijo que había ayunado 41 días y todo el mundo le creyó y pues lo tenían como un gran profeta de Dios y lo idolatran y todo, pero resulta que él dijo que es que él se iba a ir en el arrebatamiento. Él alguna vez dijo que es que el Señor le había dicho que él no iba a morir y que él iba a ir con el arrebatamiento. Y lo dijo y pues todo el mundo, wow, ¿cómo le creían? Pero cuando él murió y eso no se cumplió, nadie se puso a mirar qué dice la palabra de Dios respecto a eso, que es un falso profeta porque profetizó algo que no se cumplió. Entonces no tengas temor del tal, dice el Señor. Pero siguen idolatrándolo y siguen repitiendo los mensajes que él decía. Pero miren por qué pasa esto. Porque la gente no conoce la escritura. Ven las caras de las personas, su forma de hablar, lo chévere que son, qué lindo mi pastor, pero no miran todo el contexto de la vida, de su vida, de lo que está diciendo, si está haciendo lo que está diciendo, si su vida propia es testimonio de lo que está predicando. Porque pues se puede hablar de los mandamientos de Dios, sí, no mentirás, no adulterarás, y sigue adulterando. Por ejemplo, hay un caso ahorita en Estados Unidos que yo creo que ya habíamos hablado de eso. Este famoso predicador que según parece era alguien decía que era como el reemplazo de Billy Graham, de esos grandes oradores del cristianismo que se han hecho famosos. Es parte de la farándula, como dice nuestro amado pastor Luis Alberto acerca de eso, que es una definición muy acertada, ¿no? La farándula cristiana. Son personas súper famosas y, mejor dicho, no hace falta y no pedirles autógrafos, ¿cierto? Entonces, este señor era muy reconocido en los institutos bíblicos, en las universidades bíblicas y toda esta cuestión de la teología, en cuestión de teología era una eminencia o es una eminencia y, mejor dicho, publicitado en muchos canales religiosos y todo. ¿Y qué pasó? 5 años llevaba que tenía una relación con una mujer que no era su esposa, o sea, estaba adulterando y fornicando, y seguían lo mismo, y como si nada, acomodando sus mensajes. Entonces, cuando uno lo ve ahí, wow, qué sabiduría, pero eso se cae al piso, dice, porque dice el Señor, léanse Ezequiel 18, dice,
¿sí? Cuando el justo pecare, no le van a ser tenidas en cuenta todas las justicias que hizo. ¿Por qué? Porque cayó. Y si no se arrepiente de eso y si comienza a decir, a sacar disculpas, y es que fue, que, pues el Señor dice que ya todo lo que pasó ya no le va a servir de nada. Toca arrepentirse, no seguir una doble vida, no seguir una doble vida, porque ¿de qué sirve predicar no adulterarás si sigue adulterando? O no mentirás si sigue mintiendo. Entonces, eso es la parte que debemos tener en cuenta, que con el Señor las cosas son en serio. Entonces, mire, acá él está hablando, el Señor viene en el momento más vulnerable. ¿Cuándo? Cuando él estaba con hambre, ¿sí? Ya llevaba 40 días ayunando. Y dice el Señor, estaba en el desierto. Y miren que es una simbología de lo que pasó con el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo estuvo en el desierto 40 años, el Señor estuvo 40 días. El pueblo no fue que estuviera ayunando 40 años, pero tuvieron necesidad y tuvieron hambre, tuvieron ganas de comer cosas diferentes, ¿sí? Acá el Señor cumplió con todo, 40 días estuvo ayunando, sometido a hambre. Y cuando el pueblo tuvo hambre, pues, ¿qué fue lo que pasó? Miren lo que dice acá. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sencillo, Dios no lo va a abandonar a usted. ¿Qué necesito? Comida en este momento. Tengo hambre, mis hijos tienen hambre, no tengo para darles comida. Entonces, ¿qué pasó? Apostate de la fe. Voy a infringir el mandamiento de Dios porque tengo una necesidad. Él respondió y dijo, escrito está. Si dice el Señor Jesús en los días de su carne, escrito está, es porque está escrito significa que está vigente, que está vigente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno no conoce la escritura, pues básicamente eso son frases bonitas, ¿no? Sí, o sea, que no se deje llevar por la tentación y listo, que el Señor es bueno y el Señor le va a dar a usted comida y lo va a sustentar en ese problema que usted tiene y le va a solucionar las cosas. Pero en realidad, si vamos más profundo, el Señor dice, escrito está. Quiere decir que está vigente, que eso es ley. Y lo dijo el Señor Jesús en los días de su carne, el mismo Creador, para darnos testimonio de estas cosas. ¿De qué estaba hablando él? De la palabra, del mandamiento. A lo que él se refería, al decir escrito está, significa está vigente. Ahí está escrito. ¿Por qué no lo creemos? Deuteronomio 8:1. Miren, aquí a lo que se refiere el Señor es a cosas que ya estaban escritas, que ya estaban escritas. Vamos a Deuteronomio 8:1, por favor, del 1 hasta el 11. Amén, pastor. Mi hermano, por favor, Manuelito. Dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues tus mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás,
y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. El Señor Jesús me lo bendiga. ¿Cuál es el centro de este pasaje? ¿Qué es el centro del pasaje? ¿Cuál es el sujeto principal de lo que se está hablando? ¿Cuál es? Alguien que me lo diga, por favor. Los mandamientos. Amén. ¿Es claro para todos? ¿Sí? Podemos ver que de lo que está hablando el Señor acá es de los mandamientos. Dice, cuidaréis de poner por obra. Mire, cuando la palabra de Dios dice, para que seáis hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando somos solo oidores y no hacedores, pues ya lo hemos explicado muchas veces. Yo creo que pues, si hay alguien que no tenga claro esa parte, por favor, no duden en preguntar, que pues para nosotros es un honor poder explicar este tipo de cosas. De esto se trata, poner por obra todo el mandamiento que ordenó Moisés de parte del Señor. De eso se trata, ser hacedores y no solo oidores. Poner por obra lo que escuchamos. A eso se refiere la palabra cuando dice que no seáis solo oidores, sino hacedores. Se trata de guardar los mandamientos, que la prueba viene y el Señor prueba a su pueblo para que el pueblo entienda que tiene que guardar los mandamientos del Señor, no importa si hay hambre, porque el Señor es nuestro sustentador, que la verdadera comida es tener eso afianzado en nuestra vida. De eso se trata, los mandamientos en las pruebas. Eso fue el ejemplo que el Señor da acá cuando vino el tentador. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él estaba sin comer 40 días y aún así dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con todo este contexto, ¿qué significa? Que así tengamos los problemas que tengamos, debemos cumplir los mandamientos de Dios. Así sencillo, simple, está muy bien explicado. La religión no está de acuerdo con eso. Por eso nos dicen que ya no es necesario guardar los mandamientos. Pero el Señor dice, escrito está, y yo le creo al Señor Jesús. Yo creo que todos aquí le creemos al Señor Jesús y debemos entender lo que Él dice para poder creerle de la forma correcta. Porque pues para decir Jesús, Jesús sí, Jesús es el Señor sí, pero si no entendemos qué significa eso. ¿Quién eres, Señor? Le preguntó Pablo, ¿sí? El apóstol Saulo, y ya vamos para allá para mirar qué significa eso. Porque decir Dios, Jesús, sí, el Señor Jesús, y claro, pero si no lo conocemos y todavía estamos siguiendo doctrinas que no vienen de la palabra, sino de la religión, de la cultura griega, por ejemplo. Desafortunadamente en las traducciones han manipulado las escrituras y gracias a Dios que el Señor dice que todo sale a la luz. El Señor nos da los medios, las herramientas necesarias para poder mirar qué es lo que realmente dice la palabra de Dios y no confiar en las traducciones solamente en mi versión o en mi pastor o en mi congregación o en mi religión. Es bien bonito eso. Entonces, yo creo que queda bastante claro eso, ¿cierto? Cuando el Señor dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? El problema que sea, nunca es más grande que nuestra obligación de guardar los mandamientos. Entonces, ahí se va a saber si en realidad yo creo o no. Porque si yo creo solo cuando estoy bien, cuando mi esposa o el esposo, en el caso de la mujer, no pelea conmigo, si yo creo solo ahí y cuando entonces vienen los problemas, yo comienzo a saltarme los mandamientos, ¿cierto? Comienzo a saltármelos. No, es que me tocó mentir en el trabajo porque pues yo qué hacía, Dios me entiende. No, Dios no entiende bueno, Dios no perdona esas cosas, que eso se llama rebeldía. ¿Cierto? No, es que pues debido a como es que como mi esposa pues no me mira, entonces pues uno es hombre y pues uno tiene que pues, buscar una hermanita y que pues también tiene el mismo problema. Entonces pues mire lo que pasa, pues ahí son cosas que hay que entender. No, esas cosas no son para entender, esas cosas son para condenación, ¿cierto? Entonces, ese es el problema de saltarse los mandamientos porque pues yo pues tengo problemas.
Entonces, pues como si eso fuera justificable delante del Señor. Señor, es que tengo problemas, entonces pues los mandamientos los hago a un lado. No los cumplo hoy, pues porque pues, no, es que me tocó, usted sabe, Señor. Él sabe todas las cosas y Él no dará por inocente al culpable. Todo esto, ¿por qué pasa? Porque no tenemos la base en nuestra vida y la base es la palabra de Dios, el mandamiento de Dios que debemos cumplir a cabalidad. Por eso tenemos que conocerlos primero. Todo esto tiene que ver con la forma como el Señor habla. Miren, cómo el Señor Jesús le llama a las personas que dejan la ley, que abandonan la ley. ¿Sí? ¿Cómo le llama? ¿Ustedes saben cómo el Señor describe o cómo describe la palabra de Dios a las personas que dejan la ley de Dios? Salmos 119:53. Mi hermana Graciela. Ay, sí, pastor, buenas tardes. Que usted hacía la pregunta, lo que pasa es que no me servía el micrófono. Sí, ¿Que, señora, tranquilo. que apostaron de la fe? Que apostataron de la fe, ok. Apostataron de la Y fe. eso se llama apostatar de la fe, pero pues bueno, hay una palabra específica que aquí en este salmo, aquí en este pasaje, nos dice cómo se llama la persona que abandona la ley, que deja la ley. Mire lo que dice, Salmo 119, versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. O sea, cuando uno deja la ley del Señor, es más, nosotros venimos de haber abandonado por generaciones la ley del Señor, ¿cierto? Pero el Señor ha tenido misericordia de su pueblo y cumple la palabra que Él, la promesa que Él hace de volver a darnos su ley en nuestros corazones, a un remanente pequeño, no a todos, ¿cierto? Acá dice inicuo, una persona que se aparta de la ley del Señor y no la cumple, no quiere cumplirla, no quiere saber de ella, es inicuo. ¿Cómo entonces podríamos llamar a las religiones que nos dicen que la ley de Dios ya está obsoleta? ¿Sí ven la gravedad del asunto? ¿Sí ven dice, horror se apoderó de mí? O sea, ahí está expresando, Dios mío, ¿cómo van a abandonar la ley del Señor? Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y eso era lo que nos enseñaron a nosotros, a dejar la ley del Señor. O sea, eso es vivir en iniquidad, ser inicuos, inicuos. Y entonces dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando yo guardo el mandamiento del Señor, pues vienen bendiciones a mi vida. Y yo no estoy procurando tener plata o que todas las cosas me vayan bien. No, porque es que hacer las cosas bien el Señor se agrada a un corazón contrito y humillado, que viene al Señor a pedirle consejo para poder obrar todos los días, para poder enseñar a su familia, para hacer todas las cosas de una buena forma, de acuerdo a la ley del Señor. Eso trae bendiciones cuando uno comienza a dejar cosas a decir, no, en realidad no, ya yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer las cosas de esa forma como las venía haciendo, porque la ley dice tal cosa, porque la palabra dice, no, y ya no quiero. Eso trae bendición. Eso es arrepentirse cuando uno lo hace de corazón, ¿no? Porque cuando uno lo hace pues, de dientes como para que me vean, de dientes para afuera, como dicen, pues eso no sirve nada porque el Señor ve los corazones de los hombres. Él es el único, solo tú conoces el corazón del hombre, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Entonces es importante eso, ¿cómo se llaman los que abandonan y dejan la ley del Señor? Inicuos. Entonces nosotros habíamos vivido en iniquidad toda nuestra vida y por misericordia del Señor nos ha traído y nos ha vuelto a hacer caminar en la senda antigua, en veredas rectas. ¿Cuál es esa vereda recta? Pues la palabra que sale de la boca del Señor. Esa que dice los mandamientos, es bastante claro. Todo esto para que entendamos que la base de toda la predicación tiene que ser la palabra de Dios. Y hablábamos de la palabra de Dios, pero no teníamos plena conciencia de qué estábamos hablando. Antes, no, es que la palabra dice, no, es que la Biblia dice, pero estábamos desechando la mayor parte de la Biblia, todos los testimonios de los profetas que hablaban del cumplimiento e incumplimiento de la ley de Dios por parte de su pueblo. Y eso lo desechamos y nos hicimos una idea de algo que es totalmente diferente, como poder seleccionar qué parte me gusta y qué parte me conviene y qué parte quiero y puedo cumplir, ¿cierto?
Eso fue el gran problema. Y mire cómo dice el Señor que nos llamamos, éramos inicuos. Entonces, todo esto tiene que ver con que la base del conocimiento, de la ciencia y la sabiduría viene de la palabra del Señor, ¿sí? Eso viene de Dios, viene de Dios. ¿Cómo puedo yo recibir algo de Dios? Pues por medio de lo que Él dijo, entender, conocer, creer en esas cosas, creer en la palabra de Dios de lo que Él ha dicho. Y pues lo que él ha dicho está basado en sus mandamientos. ¿Por qué el Señor castiga? Porque se incumplen los mandamientos. ¿Por qué el Señor exalta? Porque se humilla y se arrepiente uno por haber incumplido los mandamientos. O sea, ¿por qué el Señor va a dar vida eterna? ¿A quiénes? A los que guardan sus mandamientos. Eso es parte de un mandamiento. ¿Sí? ¿Por qué el Señor murió por nosotros en el madero? Para pagar por la pena porque no cumplimos los mandamientos. ¿Para qué murió el Señor? Para cumplir con la ley y los mandamientos de Dios. Porque la paga por el pecado es la muerte y Él vino a cumplir la ley. Exactamente eso. Todo tiene que ver con los mandamientos de Dios porque es Dios mismo, es su palabra. Él es la palabra. Él mismo, el Señor Jesús es la palabra. ¿Por qué? Pues Dios mismo que ha hablado. El Dios de dioses ha hablado y ha convocado la tierra. Ese único Dios verdadero, pues ese es el Señor Jesús, que nos habla y nos hace volver a su mandamiento, a ser obedientes, a ser hijos obedientes y no bastardos. Eso también lo habla la palabra de Dios. Dice que no se aflija cuando es corregido por el Señor, probado por el Señor, porque Él al que ama disciplina. Si no recibe la corrección, ¿y cuál es la corrección? Pues volver a cumplir el mandamiento. Si estaba desobedeciendo a la ley de Dios, pues ahorita tengo que obedecerla. Eso es la corrección que llama el Señor. Cuando yo no hago eso, pues sencillamente van a venir muchos dolores. Y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra. Eso para entender y poder tener la base de la palabra de Dios para poder entender este tema que estamos explicando, que es el nombre del Señor, ¿sí? Hay un punto que es muy especial que a veces lo pasamos por alto. Hay un punto muy especial. ¿Cuál es ese punto? El idioma. El idioma en el cual el Señor habló a sus profetas. El idioma en el cual están escritas las originales escrituras, valga la redundancia. Eso es muy importante y nosotros lo hemos pasado por alto por mucho tiempo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Miren, a nosotros nos dijeron, no, es que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo y entonces el Nuevo Testamento se escribió en griego, koiné, porque es que pues era la lengua más hablada, que hay 4 dialectos del griego, entonces el koiné era el que hablaba cierto tipo de personas, y eso ¿dónde está en la Biblia? ¿Eso dónde está en la Biblia? Eso son explicaciones teológicas, eso lo enseñan en la teología, cuando uno hace cursos de teología, que teología 1, que ganadores de alma 1, y yo no sé qué, se inventan una cantidad de cosas que pues el Señor no dice que hay que enseñar de esa forma. ¿Qué es lo que enseñan? Ese tipo de cosas. ¿Qué es que el griego fue en el idioma que los apóstoles escribieron las escrituras? Yo no he visto en ninguna parte donde diga que es que Pablo escribió su carta en idioma griego. No, no dice eso. O los apóstoles predicaban y escribieron en idioma griego. No lo dice, no lo dice. O sea, es una suposición. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que desconfiar de esto? Hoy en día, los manuscritos por los cuales pues, se conoce la palabra de Dios están escritos en griego, los más antiguos, ¿cierto? Los que dentro de los que nosotros tenemos testimonio de que hay personas que conocen, ¿no? Dicen que es que fue escrito en griego, pero no podemos asegurar eso. No podemos asegurar eso. ¿Por qué? Porque no lo dice la palabra, lo dice la teología, ¿cierto? El hecho de que los manuscritos que se conozcan más antiguos estén en griego, no quiere decir que hubieran sido escritos en griego. O sea, no podemos decirlo. No, es que esto fue escrito de esta forma, pero en cambio, con el idioma hebreo vamos a entender mucho mejor. Y esto quiero hacer aclaración de esto porque esto tiene que ver exactamente con el tema que estamos tratando. Vamos a mirar unos pasajes donde a partir de Mateo, digo yo, a partir de lo del testimonio de los apóstoles, de la venida del Señor y todo esto,
se habla del idioma, ¿sí? Se habla del idioma y miren, vamos a mirar unos pasajes. Vamos a mirar Lucas 23:38. Vamos a mirar también Juan capítulo 5, versículo 2. Vamos a mirar también Juan capítulo 19, versículos del 13 al 20. También vamos a mirar Hechos 21, 39 a 40. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a leer otros más, pero básicamente lo que quiero es que miremos la importancia del idioma que se menciona. Eso sí lo menciona la palabra de Dios. Y eso de pronto es algo que nosotros pues no lo habíamos tenido en cuenta. Básicamente lo pasaban como algo que está escrito ahí, como sin ningún sentido. Es como por narrar, por dar un detalle, ¿no? No, las cosas en la palabra de Dios tienen un propósito. Ya sabemos. Lucas 23:38. Mire lo que dice. Cuando el Señor fue inmolado en un madero, dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Entonces tenemos que poner atención a por qué estaba escrito en eso. ¿Por qué latinas? ¿Será que eran de Latinoamérica? No. Latinas quiere decir que se escribieron en el lenguaje de latín, el idioma latín, que era el idioma del Imperio Romano. De todas partes donde ellos iban conquistando, pues hablaban latín porque los soldados eran romanos y todos sus generales y todo, pues eran romanos, ¿cierto? Entonces hablaban latín y imponían la lengua y muchas veces, por ejemplo, lo que llaman lenguas romances es la mezcla de ese latín que ellos llevaban a los sitios que conquistaban y se mezclaban esas lenguas. Por eso el francés, el portugués, el italiano, el español son lenguas, y incluso el rumano, son lenguas, dice que son lenguas romances, son derivadas o mezcladas con latín, lenguas originales que se mezclaron con el latín y salieron. Por eso, por ejemplo, el español y el portugués son muy parecidos, ¿cierto? El italiano también es parecido, incluso el francés también. Entonces, en ese entonces, donde estaba siendo inmolado el Señor, en Judea, pues era una colonia del Imperio Romano. Por eso había un gobernador romano que era Poncio Pilatos. Ellos hablaban latín, ¿cierto? Y dice que en hebreo. ¿Por qué en hebreo? A mí me habían dicho que es que el hebreo era el lenguaje que solo los sacerdotes de pronto para los rituales los hacían en hebreo, pero que el pueblo hablaba otra cosa, ¿cierto? Eso nos habían dicho, ¿no? De pronto parte de la teología que nos habían metido en la cabeza, que son datos que no están en la palabra de Dios. Están basados en testimonios de personas o de los famosos padres de la iglesia o una cantidad de mentiras, ¿cierto? Dice letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Juan capítulo 5, versículo 2. Ahora miremos, ¿cómo se llamaban los lugares? Hay una anotación acá que dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Por qué se menciona por qué no dicen sencillamente se llamaba Betesda y ya? No, hace mención de en hebreo, en hebreo. ¿Qué necesidad tiene de mencionar estas cosas? Porque tiene un propósito. Y eso hace parte de la cantidad de pistas que deja el Señor acerca de su identidad, acerca de todas las cosas que Él dice. Ahora en Juan, miremos que aquí en Juan narra lo mismo que acabamos de leer en Lucas. Aquí en Juan, capítulo 19, versículos del 13 al 20, dice, entonces Pilato quien era el gobernador romano, encargado de someter allá a Judea, ¿sí? Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gábata, ¿sí ven? O sea, en español se traduce como enlosado, pero hace la aclaración que en hebreo se llama Gábata. ¿Por qué la importancia de mencionarlo en hebreo? ¿Por qué la importancia? Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. En el momento de la prueba, ellos negaron a Dios, ¿sí? No tendrás dioses delante de mí, Él es el rey de reyes y señor de señores.
Aún así, en ese momento, para deshacerse de un potencial enemigo que estaban viendo en el Señor Jesús sin saber quién era, no, nuestro rey es César, dijeron. Ni siquiera dijeron que el rey de ellos era el Dios del Dios Altísimo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice, no tenemos más rey que César. ¿Sí ven? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, para que fuese, bueno, sacrificado en el madero. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió, bueno, su madero, salió al lugar llamado La Calavera y en hebreo Gólgota. ¿Sí ven? Está la traducción al español, La Calavera, pero dice que la forma correcta es Gólgota, Gólgota en hebreo. ¿Por qué sigue apuntando a los términos en hebreo? Dice, y allí le sacrificaron, bueno, dice le crucificaron, pero pues ya sabemos, el Señor nos ha mostrado que nunca hubo una cruz. Se habla de un madero, ¿sí? Staurus es la palabra que se utiliza ahí para madero. Sí, lo de la cruz se lo inventaron más después, mucho después, porque la base para decir que el Señor fue crucificado es que como los romanos solían crucificar a la gente, entonces, claro, entonces ellos hicieron lo mismo. Pero la palabra que está ahí no es cruz, originalmente es stauros, que es madero, madero, un madero. No dice que fuera una forma de cruz. Entonces serían dos maderos, ¿cierto? Cuando el Señor dice que llevó el madero, no dice que llevaba dos maderos, no, dice el madero singular. Y salió a un lugar en hebreo que se llama La Calavera, en hebreo Gólgota, allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que lo puso sobre la cruz, sobre el madero, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue sacrificado en el madero estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. A mí me habían dicho que pues es que la gente, el hebreo era solo para los sacerdotes, pero dice que muchos lo vieron, dice, muchos de los judíos leyeron el título, ¿cierto? Muchos de los hebreos. Bueno, ahí vamos a mirar qué más dice. Entonces eso es para los sitios. Mire que aquí nos está describiendo cómo se llamaban los sitios y hace énfasis en que de qué forma se dice en lengua hebrea, en lengua hebrea. Ahora vamos a Hechos 21, 39 al 40. Dice Hechos 21, 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿A quién le iba a hablar él? Al pueblo. ¿A cuál pueblo? Pues al pueblo judío, ¿cierto? Él dice, déjeme hablar al pueblo. Y mire lo que pasó. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿Por qué se hacen estas aclaraciones de en qué idioma les habló al pueblo? ¿A cuál pueblo? A los judíos. Dice que estaban ahí y él les habló en lengua hebrea diciendo, y seguimos, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. O sea, sí le entendieron, no era un idioma de solo los sacerdotes y no solo los rituales, eso es mentira. Ahí estaba hablándole al pueblo en general. Y entonces acá se da testimonio de que ellos cuando escucharon que era en hebreo le pusieron más atención. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esa es una parte más de entender que es que Pablo no se estaba inventando, a él no le fueron dadas nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, que eran apartes que los profetas no sabían y que Pablo fue el primero que se enteró. Es pura mentira, porque él dice que todo lo que él hablaba, ya nuestro pastor Luis Alberto nos ha instruido muchísimo en eso. Dice, pues acá, ¿qué fue lo que le decía? Que dice, él fue es instruido a los pies de Gamaliel, quien era una persona muy reconocida
en cuanto a la ley, ¿sí? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Está hablando de los mandamientos de Dios, toda la ley, todos los libros de Moisés, todo lo que manda el Señor. Él había sido instruido en eso, en eso. Entonces miren que hace la aclaración de que les habló en hebreo y ellos le pusieron atención porque le entendían. Ahora en Hechos, por acá capítulo 26, más adelantico, hay algo muy, muy especial que el Señor, precisamente en el día de hoy, el Señor nos dio una aclaración muy bonita y ya les cuento acerca de eso. Leamos primero el pasaje. Hechos 26:14. Perfecto. Hechos 26:14. Buenos días a todos. La palabra de nuestro Señor Jesús dice lo siguiente. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Eso es precioso, amén, amén. Eso es, mire, eso es una información que está ahí y está al alcance de cualquiera para que la entendamos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Por qué le habló en hebreo? ¿Sí? ¿Por qué se hace referencia? Dice una voz que me hablaba, o sea, mire, ya vimos cómo se nombran los lugares o las cosas, ¿cierto? No, que eso se llamaba Gólgota, eso se llamaba de esta manera en lengua hebrea. Después miramos cómo se hablan entre ellos mismos, cómo Pablo les hablaba, en qué idioma les hablaba, en hebreo también. O sea, el pueblo hablaba hebreo porque es el pueblo en el que estás, es el pueblo del Señor y es en el idioma en el que está escrita la ley del Señor. Ahora miremos cómo Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo y tengamos muy en cuenta esto. ¿En qué idioma, cómo le entendieron los hebreos lo que decía el Señor si no les hablaba en su propia lengua? ¿Cierto? En su propia lengua les hablaba. Y eso es muy importante. Ahora, no estoy diciendo que es que no se pueda predicar en otra forma, sino en hebreo. No, pues cada uno tiene que ser predicado en el idioma en que nacimos, para poder entenderlo bien. Pero esto es algo muy trascendental que debemos tener en cuenta para poder entender cómo se hablaba en hebreo, cómo son los términos en hebreo. Acuérdense que eso está lleno de, la palabra de Dios dice que sin parábolas no hablaba el Señor. Entonces, para poder entender esas parábolas, tenemos que entender cómo se habla en hebreo. Por eso, la importancia de entender que Abraham, lo que le dijo el Señor fue que es que ahora tu nombre va a ser padre de naciones porque vas a ser padre de naciones, ¿sí? Abraham, desafortunadamente, en la traducción a nuestros idiomas respectivos, al español en nuestro caso, pues se pierde la esencia del significado de la palabra porque no la tradujeron y nosotros no hablamos hebreo. Y no vamos a mirar qué fue lo que pasó, cuál era el sentido de cambiarle eso y qué significado tiene el nombre. ¿Sí? Por eso no entendíamos esas cosas. Dice que el Señor le habla en lengua hebrea. El Señor Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas, le habla a su discípulo en hebreo, así como le habló a Moisés, así como le habló a Abraham, así como le habló a los profetas, y le habló, ¿por qué se da este testimonio de que lengua hebrea? Eso es un punto muy importante que nos va a ayudar a resolver esta pregunta de lo del Señor, del nombre del Señor. Ya vamos a analizar más profundamente. El Señor le habla y le habla en hebreo a Pablo. ¿Y qué le dice? ¿Por qué me persigues? En hebreo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, coces, dar coces. Entonces, coces es como cuando un caballo patea, cuando lo pica una abeja en la cola, entonces el caballo patea, pero pues, ¿qué va a patear? Eso es más o menos lo que significa dar coces contra el aguijón, ¿cierto? Entonces, es algo, ¿y por qué lo decía? Porque estaba escrito, él estaba hablando de la ley. ¿Dónde estaba escrito eso? Eso está aquí en Deuteronomio capítulo 32. Hay un cántico que canta Moisés. Escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Él está hablando del cántico de Moisés que dice, escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío,
mi razonamiento como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Entonces, ¿por qué dice todas estas cosas? Porque lo que va a decir, lo que está diciendo es algo demasiado trascendental, lleno de sabiduría, que cubre toda la existencia, ¿sí? Entonces dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Sí, él es justo y recto. Entonces ahí está hablando de Dios y cuando él habla de eso, dice, escuche todo el mundo, que esta sabiduría va a penetrar, va a impregnar todo, así como la lluvia cae y se moja todo, así esta sabiduría tiene que convencer a todo el mundo, porque es la verdad, ¿cierto? Acá dice, en el versículo 15, dice, pero engordó Jesurún, o sea, el pueblo, es una forma de llamar al pueblo, ¿sí? Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Qué le pasaba a Pablo, al apóstol Saúl? Eso era lo que estaba pasando con él. Pese a toda la sabiduría que le había sido dada, pero estaba rechazando y persiguiendo a los que amaban al Señor. ¿Cuál es ese Señor? Ya vamos a mirar esta parte. En el significado en hebreo de esta frase también que tiene que ver mucho con el significado del nombre del Señor. Dice que tiró cosas, o sea, el pueblo en su sabiduría humana tiró cosas, o sea, tratando de como de defenderse de una abeja, por ejemplo. Eso es lo que significa cosas. Entonces, cuando el Señor le habla a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí se está refiriendo a esto que ya estaba escrito, a la ley, a la ley, a la ley. Entonces, por eso le habla de la ley. ¿Cómo le habla en hebreo? Y le habla de la ley. Lo primero que le dice es que, mire, eso está escrito, ¿cierto? Entonces él le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con el nombre, que es precioso para saber quién es el Dios que adoramos, para que podamos decir con confianza quién es el Dios que adoramos. Por acá en Apocalipsis hay otras dos menciones de que se hablaba en hebreo, ¿sí? Dice en Apocalipsis 9:11, hay una manito levantada por ahí, perdón, no la había visto. Familia Restrepo, está por ahí. Sí, pastor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi hermano, ¿Cómo están? muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo sigue Bien. usted? Pues ahí mejorando, sí, gracias al Señor, sí, ahí más tranquilo. Gloria al Señor. Esa frase, sí, esa frase de la Biblia, dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. eh, Entiendo yo que el Señor le estaba diciendo, dura cosa es irte en contra de la ley. Bueno, ahí el contexto, el contexto para entenderlo, tendríamos que entender bien lo que está hablando acá en Deuteronomio, porque el Señor está haciendo una cita de lo que ya estaba escrito. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? Exactamente por lo cual Moisés estaba amonestando al pueblo. Mire, voy a leerles un momento, voy a terminarles para llegar ahí al versículo 15 cuando habla de tirar cosas, ¿sí? Tirar cosas, ¿sí? Dice a partir del versículo, bueno, hace la presentación Moisés en ese cántico, dice, escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice que la sabiduría, la enseñanza, el razonamiento, que eso va a impregnar todo, porque es la palabra, voy a predicar el nombre del Señor y es preciso eso, el nombre del Señor. Dice, porque el nombre del Señor proclamaré y engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Bueno, habla de Dios, lo que significa Dios, lo que es Dios, el único Dios del universo, ¿sí? Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Ahí está hablando del pecado del pueblo que abandonó a su Dios, ¿sí? Dice generación torcida y perversa. ¿Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Sí, ahí está diciendo, acuérdate de la ley de Dios. Eso es lo que nos dice a nosotros. Acordémonos de los tiempos antiguos, de la ley de Dios. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán,
cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo. Hay un solo pueblo que es el pueblo de Dios, y ese pueblo se llama Israel. El problema es que no sabemos y no hemos conocido qué en realidad es Israel y quién es Israel. Ese es el problema, por lo cual muchos se desvían y se van por la política actual y no entienden el significado de que el único pueblo que el Señor dice que es la porción, porque la porción del Señor es su pueblo. No hay otro pueblo para el Señor. Entonces, todos los que creamos de la forma correcta y entendamos la escritura de quién es el Señor Jesús, ¿sí? Y procuremos guardar los mandamientos de Dios, pues está hablando de ese pueblo y se va a manifestar que así hayamos nacido en diferentes religiones, culturas, nacionalidades, vamos a entender que cuando el Señor llama a sus ovejas es porque pertenecemos a ese pueblo. No es que yo pues, no tenía nada que ver, no, eso se va a manifestar, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos descendientes de ese pueblo que el Señor desechó en un tiempo, pero que prometió que iba a volver a liberar a sus cautivos? De eso se trata. El pueblo es todo aquel que cree y le es manifestado lo que nos ha sido manifestado a nosotros, que descendemos de nuestro padre Abraham. Ahorita podemos hablar de nuestro padre Abraham, podemos decir esas cosas. El pueblo, no hay otro pueblo que no sea Israel. No hay otro pueblo. No hay otro pueblo. Dice, porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ahora entendemos lo que dice el Señor, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Se acuerda? Eso fue lo que el Señor dijo, el Señor Jesús en los días de su carne, cuando llegó a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos? O sea, como un ave junta debajo de sus alas a sus hijos. Eso es lo que está hablando de acá, que el Dios Todopoderoso, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Aquí está hablando del Señor Dios poderoso, Dios Todopoderoso, como cuida de sus hijos, de su pueblo. Exactamente lo que dijo el Señor allá, como la gallina junta sus polluelos. ¿Cuántas veces no quise hacerlo, pero no quisiste? ¿Sí? Acá el Señor está hablando de eso exactamente. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, el Señor solo le guió. O sea, cuando el Señor está diciendo cuánto, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Dice, él solo, el único Dios verdadero lo hizo. Dice, aquí la traducción dice, Jehová solo le guió. Y ya sabemos que esa traducción es imprecisa. Dice, el Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Cuando el Señor está diciendo que él fue el que lo hizo, que quiso juntar a sus hijos, ¿sí? Y no quisiste, él está diciendo que es ese único Dios y que no hay ningún otro Dios con él. Exactamente a eso se refiere. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y ahí viene la contraparte. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Sí? Lo despertaron a hacerlo con dioses ajenos. Que esa es la realidad que ha pasado con nosotros. ¿Cuántas veces nos inclinamos delante de dioses ajenos? De una crucifijo, de una virgen de barro, de yeso, de lo que sea. De eso se trata. De eso es que está hablando el Señor. Y rechazaban, creyendo seguir a Dios, creyendo adorar a Dios, adorábamos otras cosas que el Señor desprecia. Pablo era parte de ese pueblo. Pablo era parte de ese pueblo
que había desconocido al Señor, pese a que conocía la ley y todo, pero estaba desconociendo, estaba persiguiendo la iglesia. Bueno, la traducción más específica es la congregación de Dios, ¿sí? La asamblea del Señor. Eso es lo que quiere decir iglesia, y eso es bien importante que lo entendamos, que iglesia no es un término, es un término no traducido. Y hoy hablábamos y damos un ejemplo. Alguna vez vi yo un ejemplo muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos claro qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia del Señor? Por eso muchos todavía creen que es que el Señor viene por la iglesia cristiana. No, 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 no. Se está hablando de un solo pueblo, que es el pueblo, la congregación, cuando están juntos. Esa es la congregación de los hijos de Israel. Por eso nosotros llevamos ese nombre, no porque seamos los mejores o los únicos, no, es porque así dice la palabra de Dios que se llama su pueblo, así menciona al Señor, así da los mandamientos el Señor a su pueblo. Vino a mi palabra de Dios diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy santo, dice el Señor. A eso es que nos ha llamado. Nosotros venimos a través de muchas generaciones perdidos, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque habíamos sido desechados adorando al palo y a la piedra, como dice la palabra. Entonces, acá viene todo esto, y para entender qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo, era que él estaba desconociendo al Dios que lo había creado, porque estaba persiguiendo a sus discípulos. Pablo estaba persiguiendo, ahí en Hechos se da testimonio de eso, de que incluso cuando mataron a Esteban, Pablo era como la persona a la que le pusieron a cuidar la ropa. Quiere decir que él estaba como, le hicieron como un voto de superioridad a él. ¿Sí? Los que fueron a apedrear a Pablo, a apedrear a Esteban, pues fueron y como que le dieron el parte a Pablo, venga, cuídenos la ropa acá porque usted es alguien de mucha importancia dentro del pueblo, ¿cierto? Entonces, él, pese a que tenía toda esa importancia, estaba desconociendo a quién. Dice, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo. El Señor Jesús es el Dios que había hecho a Pablo. Eso nadie lo puede discutir, ¿cierto? Abandonó a quién? Al Señor Jesús, y menospreció la roca de su salvación. El Señor Jesús, el Mesías, es la roca. Él siempre ha sido la misma roca, no hay otra roca. Menospreció, eso es lo que estaba pasando con Pablo, por eso el Señor le cita esta parte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, no sirve de nada perseguir a Dios, está tratando de perseguir al Dios mismo y él no lo sabía. Por eso dice que quedó ciego, porque intentando mirar a Dios desde su falta de entendimiento, pues queda ciego porque la luz no nubla. Pero el mismo Señor, cuando él se arrepiente y ora y ayuna 3 días y le pide al Señor misericordia, ¿sí? Le envía a un mensajero, ¿sí? Una persona que vaya y le diga que es que el Dios de sus padres tuvo misericordia y se le cayó esa venda en los ojos y como que se le cayó como escarcha. Después de haber quedado ciego 3 días, pudo ver de nuevo. Eso es lo que pasa. Si ven cómo tenemos que ser mucho más, la explicación de este pasaje es mucho más compleja, involucra totalmente la ley que el Señor le dio a Moisés para su pueblo. Siempre, siempre la ley está presente. En la vida Pablo lo aclaró, ya nuestro pastor ya nos lo ha explicado varias veces, que Pablo no predicaba nada por fuera de la ley, los profetas y los salmos, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos acá en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Por qué tiene que hacer la necesidad de mencionar nombres en hebreo? Por acá en Apocalipsis 16, 16. También hay otro lugar que dice Apocalipsis 16, 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿sí? En hebreo se llama Armagedón. En Armagedón, pues ahí lo está traduciendo al español, porque el lugar en hebreo es Megiddo, 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 ¿sí? Armagedón viene de Megiddo en hebreo. Y entonces cuando usted conoce
el significado en el idioma original tiene más idea de qué significa ese lugar, ¿cierto? El Valle de Megiddo, y eso tiene una connotación, creo que significa, si no estoy mal, la torre, ¿sí? Eso tiene una importancia en la interpretación precisa y correcta de ese pasaje. ¿Por qué llama de que en hebreo se llama Armagedón? Bueno, no es Armagedón, pero pues ahí lo tradujeron así. El Valle de Megiddo. Eso está ¿en dónde? En los profetas, para poder entender eso. Bueno, una vez hecho este ejercicio de aclarar que sí el pueblo hablaba en hebreo, de que es importante entender que el Señor habló en hebreo, tenemos que mirar la forma como se hablaba en hebreo, así como dimos esos ejemplos de los nombres de Abraham, por qué el Señor los llamaba de esa forma. Ahorita vamos a entender algo. Vamos a mirar unos pasajes aquí en el libro de Génesis. Vamos a mirar el libro de Génesis. Génesis 49:18. ¿Alguien me lee este pasaje? Es cortico. Pastor, Génesis. 49:18. Bueno, la palabra del Señor dice: tu salvación esperé, oh Señor. Amén. ¿Sí? Ya vamos a mirar por qué estamos leyendo este pasaje. Ahorita vamos a Éxodo. Me voy a tomar unos minuticos más para poder abarcar, para que no nos quede coja esta enseñanza, porque es necesario que miráramos toda esta cosa de mirar la importancia que tiene la ley, que tiene que ser la base para poder entender toda la Biblia, entender quién es el Señor Jesús, quién es Dios, de qué está hablando la Biblia, de qué está hablando la palabra. ¿Sí? Ahora miremos Éxodo, capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Lo puedo leer, pastor? Sí, mi hermana, por favor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor Jesús es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y enalteceré. Amén, amén. Bueno, ahora de pronto alguien tiene a mano la concordancia para ver qué significa. Hay una palabra que se repite en estos dos pasajes que acabamos de leer. Dice, tu salvación esperé, oh Señor. Y acá abajo dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Si alguien tiene, por favor, la aplicación para mirar qué significa esta palabra salvación. Bueno, significa salvación, lógico. Pero ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe en hebreo? ¿Alguien tiene la aplicación a la mano? Sí, yo la tengo acá, pero quiero de pronto si alguien la maneja, pues es bueno que escudriñar en esas cosas, bueno, teniendo en cuenta que nos pueden ser de gran ayuda, pero no son palabra de Dios, porque hay muchos conceptos que también se ponen, por ejemplo, en los diccionarios bíblicos, hay algunos errores. Entonces tenemos que mirar si eso concuerda con la palabra del Señor, ¿sí? Por ejemplo, hay un significado que vi yo buscando la palabra Hades. Hades, que dice que el infierno y el Hades, que entregaron los muertos que ven en ellos, y buscando la definición de la palabra Hades, dice en el diccionario bíblico, dice que Hades es el lugar donde van los espíritus de los muertos, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pone a ver entonces, ¿de dónde salió ese concepto? ¿Quién da ese concepto? ¿Es bíblico? Pues a mí la palabra de Dios me dice que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando me dice que el espíritu del muerto va al Hades, o sea, como a una especie de infierno, lo que nos habían dicho antes, que sabemos que ya que eso no existe, ¿cierto? Ahí es donde viene el problema. Me están dando interpretaciones teológicas y generalmente esas son las fábulas de las que habla
la palabra de Dios que debemos tener mucho cuidado, porque en la palabra no dice que el Hades es donde van los espíritus de los muertos, sino que me dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios porque el espíritu es lo que da vida al cuerpo. Cuando el espíritu llega y entra al cuerpo del hombre, pues ahí se forma un alma viviente, un ser viviente. Si eso se separa, si el espíritu pues vuelve, regresa a Dios y el polvo pues vuelve a la tierra. El polvo vuelve a la tierra. Si lo que vuelve a la tierra y lo que está en el Hades o Sheol, que es una traducción de Sheol, lo que está ahí es el cuerpo del hombre, el cuerpo, el cuerpo. De hecho, el hombre es polvo. Nosotros somos polvo y tenemos el Espíritu de Dios, por eso yo estoy hablando, por eso yo estoy respirando, por eso vivo, ¿cierto? Nosotros somos polvo, volvemos al polvo de la tierra. Y así como le dijo el Señor a Adán, dice, y volverás a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres polvo y vas a volver al polvo. O sea, eso pasa con todos los hombres. La que llevamos la naturaleza de Adán, pues tenemos que volver al polvo, eso dice el Señor. Venga, leamos esa partecita que es bien interesante. Pastor, usted está pidiendo la concordancia de qué, de dónde dice el Señor, Salvación, salvación, la palabra salvación. la palabra salvación. ¿Sí? Aquí en Génesis 49:18 o en Éxodo 15:2. ¿Sí la encontró mi hermana? Todavía no, acá estoy Sí. tratando. Ujú. Es que estoy en el 15, a ver, me pasé, es en el 15:2. Sí, en el 15:2. En el Dice, el 15:2. Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Esa palabra Ok, salvación, ¿cómo se ya la dice? encontré, ya la encontré, déjame. ¿Qué dice en hebreo? En la transliteración, Yeshua. Miren aquí. ¿Sí O ven? sea que es el Señor Jesús, la salvación, porque Yeshua salva. Miren, aquí Salvador. todo este mensaje, todo este estudio para mirar el nombre del Señor, escudriñar cuál es el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Es para llegar a este punto, a este punto. ¿Por qué? Porque es que básicamente siempre ha estado escrito y teníamos las dudas de cómo se... Bueno, hay que entender una cosa, así como el Jehová o el Yahvé o el Yahweh, no podemos saber cómo en realidad se pronunciaba, ¿sí? No podemos saber porque no hay audios, hay escritos. Lo mismo es con el nombre del Señor Jesús. De cómo dice Yahshua o Yahshua o Yeshua, pues en realidad no sabemos la correcta pronunciación, pero sí conocemos cómo se escribe y su significado. Es lo más importante. Por eso no es cuestión de pronunciarlo, sino de entender de quién estamos hablando y a quién se refiere. Cuando yo vengo y veo estas definiciones, ¿cómo se dice salvación? Miren, leamos ahora en español todo, ¿sí? Pastor, Bueno, una sí. cosita, y por eso cuando se estaba dando especificación de cómo se le iba a llamar a ese Dios todopoderoso cuando naciera, ahí estaba esa especificación de cómo se iba a llamar y por qué se iba a llamar de esa manera. Y acá es por esto, porque este nombre, ese es el significado de ese nombre, Él es ese Salvador. Mi hermana, gloria al Señor que usted hizo la síntesis de lo que quiero que quede claro esta noche, ¿cierto? Eso, básicamente allá tenemos que ir. Todos los ejemplos de Abraham, de los nombres, de todo el significado, era por eso, para poder entender que si lo vemos en griego, el nombre que se escribió en griego, que supuestamente fue escrito, pues no vamos a entender porque dice Iesous, porque él salvará a su pueblo. Pero ¿qué similitud, qué tiene que ver Jesús con salvará a su pueblo? O Jesús con él salvará a su pueblo. Pues no hay una concordancia, no lo podemos discernir así como podemos discernir lo de Abraham, ¿cierto? O lo de Isaac, o cómo se llamaba Sara. Sarai le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque hay una explicación. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista en el idioma hebreo, vamos a entender ese pasaje
Leamos de nuevo el pasaje. Mire, eso está aquí en Mateo, que es hermosísimo. Cómo el Señor nos habla el entendimiento para poder entender y saber el nombre del Señor y sobre todo comprender quién es Él. Aquí en Mateo, no quite la manito de ahí de Éxodo, ¿sí? Aquí en Mateo me voy a tomar un tiempito más porque, como les digo, quiero que este tema no terminarlo acá porque no aplazarlo ni terminarlo, porque quedará inconcluso. Cuando dice en Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, bueno, 18, habla del nacimiento del Señor Jesús el Mesías, ¿cierto? Dice, el nacimiento de Jesucristo, bueno, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso sí es amor. Amor para que, pese a que él pensaba que ella había adulterado y había fornicado y estaba embarazada de otro, pese a que él pensaba que eso era cierto, él no quiso hacerle daño. Eso sí es amor. Pese a todo el mal que yo he recibido así, él no quiere que a ella le pase nada malo. Eso sí es amor, ¿sí? Dice... Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, pese a que él no la había tomado, ya era la mujer de él, ¿sí? Ya la había desposado, ¿sí? Porque acá dice, estando desposada María, su madre, con José, ya estaban desposados, pero no se habían acostado la primera vez, no estaban viviendo juntos, ¿cierto? Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acá miren, esa doctrina que nos dijeron que es que son tres personas, pues con este tipo de detalles se cae totalmente, porque dice que el Padre, ¿quién es el que engendra? Pues el Padre. Y a mí me dicen que aquí, mire, es chistoso porque acá me dirían que, aquí la palabra dice que el que engendró es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es el Padre, pero fue el que engendró. Sí vemos estas inconsistencias dentro de lo que creíamos, que decían que Dios era tres personas. Nunca dice eso la palabra de Dios. Nunca lo dice. Nunca lo dice. No se puede probar por medio de la palabra. Tienen que agregar, de hecho, cosa que hicieron, agregaron algunas partes, una de esas en el final de este Mateo, agregaron esa frase de que y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa frase la agregó la Iglesia Católica hace siglos, muchos siglos. Otra frase que agregaron también la Iglesia Católica fue Primera de Juan, capítulo 5, versículos entre el 7 y el 8. Agregaron, porque tres que son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso también es agregado. Y de esos dos versículos agregados que son falsos, es que pues está pendiendo de un hilo esa doctrina de que Dios es tres personas. Nunca dice la palabra de Dios que sea tres personas. Por el contrario, dice que hay un solo Dios, que Él es solo, que Él creó solo todas las cosas, que no hay dioses conmigo. Y miren, acá es una prueba, dice porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo. Dios nos da de eso que Él es, de esa esencia que Él es para venir a morar. Por eso decimos que Dios mora en mí, ¿sí? Porque es esa esencia de Él que hace que yo me santifique. Porque yo estoy procurando ser santo porque el Señor me ha dado de eso que Él tiene. Por eso sean santos porque yo soy santo. Él nos da de su espíritu porque Él es espíritu, de su esencia, para que nosotros seamos santos, para que nos santifiquemos. El Espíritu de Dios no viene para hacerme temblar, ni viene para tumbarme al suelo, ni para que yo sienta alegría o que hable en lenguas que no entiende nadie. No, el Espíritu de Dios, la esencia de Dios que viene a morar en mí, que comenzó a morar en todos los profetas, moró el Espíritu de Dios, ¿sí? Es para que yo me santifique, ¿y qué santificación? Cumplir los mandamientos de Dios. ¿Sí ve que todo nos lleva a lo mismo? Todo, absolutamente todo nos lleva a la ley. Todo nos lleva a la ley para conocer, para entender, para tener fe, para creer. Todo está ligado. Entonces, miren, ahora dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salva Jesús porque él salvará. O sea, la razón por lo que le pusieron Jesús es porque él salvará, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Ahora, si vamos y analizamos esta misma frase, en hebreo es muy diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice ahí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? O sea, y llamará su nombre salvación, porque él salvará. ¿Sí entendemos el contexto? ¿Sí entendemos? Entendiendo que la pronunciación que les estoy dando, pues no puedo tener seguridad de que era exactamente así, Yeshua o Yeshua, no. Lo que quiero que entendamos es el significado, porque sí está escrito, ¿cierto? Entonces, como nos habían dicho que era en griego, pero pues mire que estos son vestigios de que la idea principal no la voy a entender si no la pienso en hebreo, ¿cierto? Los significados de las cosas en hebreo. Y eso la mayoría de gente no lo quiere creer, no lo quiere creer. Pero ahora entiendo, y todo este estudio que hemos llevado, bueno, y nos va a llevar todo el resto de la vida, comenzar a entender y a afianzar estas cosas. Sí, dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es, en hebreo se dice Yeshua, que significa salvación. Ahora entendamos que este que vino y murió en el madero se llamaba Salvador, por eso le llaman el Salvador del mundo. ¿Sí? El salvación, porque él salvará, o sea, él es salvador, ¿cierto? Entonces miremos, ahorita volvamos a Éxodo, que estábamos leyendo ahí, Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Dios Altísimo, a Dios. Y dijeron, cantaré yo a Dios, al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y él ha sido mi Yeshua. ¿Sí vemos? ¿Sí vemos? Que desde ahí él me está diciendo, ¿quién es ese que vino en carne? El Dios Todopoderoso que dice que mandó, dice que se magnificó grandemente y echó en el mar al caballo y al jinete, o sea, refiriéndose a Faraón y a todo su ejército en el Mar Rojo, ¿sí? Ese Dios que hizo eso, que le hablaba a Moisés y que guiaba al pueblo, dice que él es Yeshua, ¿cierto? Dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi Yeshua. Él mismo. ¿Cómo ahora podríamos pensar que no es él? Cuando la palabra desde el principio, yo no estoy hablando de Mateo en adelante. Mateo en adelante es una explicación de todas estas cosas, pero todo eso ya estaba escrito desde el principio. Por eso el Señor nos quiere volver a traer a la senda antigua, porque si conocemos la ley, lo que se dijo primero, pues vamos a entender mejor quién es el Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que es que no se pueda volver a decir Jesús, no. Tenemos que entender de quién estamos hablando cuando decimos Jesús, el Mesías, el Dios de Israel. Ahora entendemos por qué Pablo, miren, por qué Pablo decía que de los cuales vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Pablo decía eso si era una segunda persona? ¿Cómo podría Pablo decir estas cosas? Ahora mire que este ejemplo, el Señor le dio discernimiento hoy mismo, en la mañana. Yo no pude explicar, no sabía de esto, que les voy a contar a continuación, y el Señor le dio el discernimiento en ese momento a nuestro pastor Luis Alberto, y eso es hermoso. Miremos ahora, si se piensa, ¿por qué se menciona el idioma hebreo? Miren, ahora sabiendo que el Señor es salvación, que se dice Yeshua, y que es este mismo Dios que dice que el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y él ha sido mi Yeshua, ¿sí? O sea, que él ha sido ese siempre. Ahora entendemos por qué el Señor le habló en hebreo a Pablo. Entendamos, miren, otra cosa muy hermosa que me ha agradado muchísimo eso que el Señor nos ha regalado, por toda esa enseñanza que el Señor ha usado a este varón de buen testimonio, que es nuestro amado pastor, y también a nuestro pastor Germán también ha usado para estos mismos propósitos, ¿sí? Y hoy me agrada mucho decirlo, porque miren lo que les voy a explicar, que el Señor se lo puso al pastor hoy mismo, en el momento de la congregación. Dice Hechos
26:14, ya lo habíamos leído, recuerden, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, Hechos 26:14, pónganle cuidado. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy salvación. ¿Entendemos esto? ¿Cómo se le presentó el Señor a Moisés? Exactamente lo mismo que Moisés le preguntó. Y cuando me pregunten quién es, cómo se llama, ¿qué les voy a decir? Acá estaba pasando exactamente con Pablo. El problema es que no entendemos por qué se menciona, no habíamos entendido por qué se menciona y se hace claridad que se dijo en hebreo, no en griego, no en latín, no en español. Se dijo en hebreo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quién eres, Señor? Lo mismo que le preguntó Moisés. Si miramos acá, Moisés, voy a hacer un saltico ahí rapidito para sin dejar de tener ahí Hechos 26 a la mano. En el capítulo 3 dijo Moisés a Dios, Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Quién eres, Señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y él dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy. Así es el nombre del Señor. Yo soy, el único que puede decir yo soy en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso él dice, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Mm? El que era, el que es y el que ha de venir. El único que puede decir yo soy en cualquier época y en cualquier lugar. Nadie más puede decir yo soy hace 500 años. Los que nacieron hace 500 años ya fueron. No pueden decir yo soy en este momento porque ya murieron, ya no son más, ¿cierto? Pero el Señor sí es el único que puede, y ese es el verbo. Cuando se habla de ese verbo, ¿sí ven? El verbo pues es Dios mismo. El único verbo que se puede conjugar en cualquier tiempo, Él es el único. Cuando Él dice a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Acá, con el apóstol Pablo está pasando exactamente igual. ¿Quién eres, Señor? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy salvación. Yo soy porque Él es la salvación. Él es la salvación. Y el mismo nombre que da testimonio de eso, y lo dijo en hebreo de la misma forma que se lo dijo a Moisés. Ahí se le estaba manifestando. Por eso Pablo podría hablar claramente de quién era el Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Señor. A Pablo le habló directamente y le dijo que Él era el Dios Altísimo, el Dios de Israel. Yo soy. Sí, o sea, le dice las 4 letras, le dijo en hebreo, le dijo, la pronunciación no la sabemos exactamente, pero haga de cuenta si la pronunciación correcta fuera Jehová. Entonces aquí, cuando supongamos, no estoy diciendo que sea la pronunciación correcta, sino que acá dice, Señor, ¿quién eres? Y él respondió, Jehová, tu salvación. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo, pero no entendíamos porque nos habían dicho que eso fue en griego. Si ven el meollo del asunto, el punto específico de la revelación. Yo estoy extasiado con esa hermosura de revelación que el Señor nos da. Eso que sí está escrito, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos trae a la senda antigua, que es su mandamiento, para que entendamos quién es Él. Y así como Pablo, por eso Pablo decía que de quien vino el Mesías, ¿sí? El Cristo, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él lo podía decir con seguridad porque ya él le había sido revelado directamente, ¿sí? Él le dijo, yo soy, le dice el Señor Jesús, ¿sí? Por eso Pablo decía, esperando la manifestación gloriosa, que en la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, ¿sí? Gran Dios y Salvador, salvación, Mashiach, porque se dice en hebreo,
si lo vemos desde el punto de vista en el idioma que fue escrito originalmente la mayor parte de la Biblia. Ahora, la idea de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues en ninguna, como les decía, en ninguna parte dice que eso fue así. Que los manuscritos más que se conocen están en griego no quiere decir que pues esto no tenga un original. No sabemos en realidad, pero el Señor va a manifestar y va a manifestar esas cosas y las está manifestando a nosotros, que vamos a entender de la forma que Él quiere que entendamos. Eso es una prueba más grandísima, gigantesca de quién es el Dios al que adoramos nosotros. Por eso podemos estar tranquilos y confiados en que Él es el único Dios verdadero, que no hay otro, que no hay tres personas, que Él se hizo carne. Él se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? Pues Él engendró la carne en María y vino y se hizo carne, ¿sí? Vino, ¿sí? No viendo el ser Dios como cosa que aferrarse, se despojó y vino, Él mismo vino. Entonces, por eso ahora entendemos ese mensaje que le fue dado a José, ¿cierto? Que pues él se llamaba salvación porque él salvará al Señor al pueblo de sus pecados. Ese es el único Dios porque no hay otro, no hay ningún otro como él. Miren, hay una parte que leía hoy mi pastor Germán, que nos aclaraba de Simeón. Hay una parte que se habla de Simeón. Regálenme, lo busco por acá que me parece muy bonito. Simeón, bueno, por acá creo que es en Lucas, si no estoy mal. En efecto, dice Simeón 2:21, desde el 21, miren, de cuando al niño lo fueron a circuncidar. Dice 2:21, Lucas 2:21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre como Salvación, sí, Salvación, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, ¿se cumplía la ley? Sí, siempre se ha tenido que cumplir. La ley es vigente. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, ¿sí? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿sí? Todo tiene que ver con la ley. Un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué esperaba Simeón? Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Se acuerda? Mire, acá dice que el Espíritu Santo estaba en él. Acá dice que Simeón, antes de que los apóstoles en el día de Pentecostés recibieran el Espíritu de Santidad, acá dice que ya había uno, mire, y estaba el Señor. Y sí, antes de que fuera sacrificado el Señor. ¿Qué esperaba Simeón? La consolación de Israel. Por eso dice el Señor, yo soy tu consolador, no conocerás otro. Es un solo consolador. Cuando el Señor dice, y os enviaré otro consolador, no es que quiere decir que haya otro diferente, siempre ha sido el mismo, siempre ha sido el mismo. Él dice que Simeón esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero ¿cómo si el consolador es el Espíritu Santo? Si él ya tenía el Espíritu Santo, entonces ¿qué era lo que estaba esperando? ¿Sí ven? ¿Sí ven? El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí ven? Tu salvación. Y ¿se acuerdan que en Génesis, el primero que leía en Génesis 49:18 dice, tu salvación esperé, oh Señor. Él mismo es mi salvación, porque acá lo que la palabra nos dice es eso, ¿sí? Porque han visto mis ojos tu salvación. Yo soy tu salvador, dice el Señor. No tendrás otro, no habrá otro salvador, no conocerás otro.
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínense que el niño que ellos tenían, estaban cumpliéndose tantas cosas, venían ángeles a hablarles a ellos y venían personas que daban gloria a Dios por algo que ellos no tenían ni idea, ¿cierto? ¿Quién era ese? Dios mismo que se había hecho carne. Sí, entonces, vengan, les termino leyendo en otras partes para que entendamos dónde dice esa misma palabra, ¿sí? Cuando Moisés aquí en Éxodo habla de la salvación, dice, Dios es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi Yeshua, o sea, Él mismo es, ¿sí? Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. En Apocalipsis se habla de ese cántico. En Apocalipsis acá, en Apocalipsis 15, versículo 1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas últimas o postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Sí, acá se está hablando de que Moisés hay un cántico, y miren la importancia de este cántico. Aquí Moisés está diciendo que este cántico cantaron, dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Sí, está hablando del único Dios verdadero. Acá dice en Apocalipsis, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea, que eran 2 cánticos. No, quiere decir que el cántico es el mismo, que Dios es el mismo Cordero, aunque le pese a la religión, aunque le pese a las doctrinas que dicen que Dios es 3 personas. Pero aquí se está hablando, ¿por qué puedo decir eso? Por lo que dice en adelante. Dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Será que Moisés le estaba cantando a la segunda persona? No, él estaba cantando al único Dios verdadero. Dice, y el cántico del Cordero, porque es el mismo. ¿Qué dice el cántico? Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, no sus obras, como si fueran 2 o 3. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, no dice reyes de los santos, ¿cierto? Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿A quién van a venir a adorar? En los juicios, todos compareceremos delante del tribunal de el Mesías, de Jesús el Mesías, ¿cierto? Él es la salvación. Él es la salvación. Por eso la parte que leíamos allá en Deuteronomio, ¿se acuerdan? La explicación de lo que el Señor le dijo a Pablo. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su Yeshua. ¿Sí ven? De su salvación. ¿Sí? Él ha sido la roca, Él ha sido la salvación siempre desde el principio. En otras partes, voy a leerle así 1, 2, 3 versículos más, pasajes más, para ya finalizar con esta enseñanza. Bueno, para dar por cubierta esta etapa de esa hermosa enseñanza que nos da el Señor. Regálenme un momento. Pastor, disculpe, ¿en cuál está lo del cántico de Moisés? Perdón, pastor, que lo interrumpa. Eso está, lo que habíamos leído primero, mi hermana, eso está en Éxodo 15. Gracias, pastor. Y eso también hace referencia a Apocalipsis 15 también, del 1 al 4, ¿sí? Que se habla de que se están cantando, allá al final del tiempo se está haciendo el cántico que cantó Moisés. ¿Qué decía ese cántico? Está hablando de un solo Dios, de un solo Señor, Dios Todopoderoso, que es el Rey de los santos y que no hay otro. Es solo Él, es santo, santo, santo. Por eso los ángeles están cantando todo el tiempo.
¿sí? Entonces, mire, otra parte donde nos da claridad, por ejemplo, cuando le es dada la anunciación a María, María, ¿qué hace la madre del Señor en la carne? ¿Cierto? Dice María, ¿se acuerdan? De gozo se llenó mi corazón. Esa parte, a partir de, bueno, esa fue una añadidura que le hicimos nosotros de lo que dice la palabra del Señor, que uno se llena el corazón de gozo cuando dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si lo vemos en hebreo, entonces sería en Dios, mi Yeshua. Si vemos, si entendemos ahora mucho más claramente, por acá, ¿en qué otra parte? ¿En qué otra parte dice algo así parecido que nos revela quién es el Señor Jesús? Vamos a ir aquí abajito. Dice, por ejemplo, aquí los Salmos 42:5 y 42:11, dicen más o menos lo mismo. Dice, Salmos 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te perturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Yeshua mío y Dios mío. ¿Sí ven? Salvación mía y Dios mío. Y en el 11 vuelve y dice lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Yeshua mío y Dios mío. Desde ahí, desde los Salmos, desde mucho antes, está diciendo quién es el Señor que vino en carne, ¿cierto? Entonces, pues ya no hay disculpas, ya la información está dada, ya el Señor nos ha abierto el entendimiento. Dice Salmo 62:1, desde el 1 en adelante. Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Entonces uno podría decir, sí, o sea, Yeshua viene de Dios, pero pues no es Dios, no es otra persona. No, si continuamos, dice, Él solamente es mi roca y mi Yeshua. De Dios, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi Yeshua. Él solamente es mi roca y mi Yeshua, o sea, del Dios Todopoderoso es ese, y mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi Yeshua es mi refugio, no resbalaré. El Señor Jesús es el mismo Dios, lo confirman los salmos, la ley, los profetas, lo confirma María, lo confirma Pablo, lo confirman los apóstoles, que no hay otro Dios, el único Dios verdadero es el Señor Jesús, que ya el Señor nos declarará, dice que conoceréis mi nombre en aquel día. Sí, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Eso es pues la enseñanza respecto a este maravilloso tema que nos da más claridad sobre quién es el Dios a que adoramos. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De sus labios nunca me separaré. Guarde las palabras de su voz.